Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda ayudantía ya del curso de microeconomía. Hoy día vamos a hacer 6 ejercicios en total, ¿ya? Y donde estos ejercicios obviamente son respecto a las materias, a las PPTs que han visto con el profe, desde la clase 5 hasta la clase 9, ¿ya? Esto abarca elasticidad, cálculo de equilibrio, equilibrio a largo plazo, costo medio y beneficios, excedente del consumidor y bueno, y también del productor, intervenciones de mercado y competencia perfecta versus monopolio. Ya acá es un resumen bastante grande de de algunos ejercicios que les podrían preguntar para su prueba, que es el próximo sábado, si no mal recuerdo, y también para su control del otro viernes. Ya entonces cualquier duda que tengan, obviamente no duden en contactarme. Les dejé en la ayudantía pasada mi correo y también les dejé mi número. Ya entonces tienen ahí varias formas para poder contactarme para antes de su prueba. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con el primer ejercicio, que es respecto a elasticidad. ¿Ya? Entonces dice así: si la elasticidad de precio de un bien es igual a 1, significa que su cantidad demandada es siempre igual a su precio. Entonces primero entendamos qué es la elasticidad de la demanda, precio de la demanda. Es básicamente qué tan sensible es un producto a un cambio en su precio. ¿Ya? Entonces ustedes vieron con el profe algunos casos, ¿sí? Especiales de la elasticidad de la demanda. Entonces, lo que nos está diciendo acá, el enunciado, es si la elasticidad de un bien es igual a 1, esto va a significar que la cantidad demandada por ese bien va a ser igual siempre a su precio. Claro, primero veamos si la definición de este caso especial, que es la elasticidad de precio de un bien es igual a 1, es efectivamente lo que dice acá. Entonces, recordando un poco lo que decía la elasticidad de precio de un bien igual a 1, o en otras palabras, demanda con elasticidad unitaria, que así yo creo que es como lo vieron en clases. Lo que dice este caso es que eh, lo importante, ¿sí? Para entender, es que la cantidad demandada en este caso va a cambiar proporcionalmente al precio, ¿sí? Pero no significa que ambas sean iguales, ¿ya? Entonces, les voy a poner un ejemplo. Si el pan sube un 10%, entonces la cantidad demandada del pan va a bajar un 10%, o sea, es decir, es de forma proporcional, ¿ya? Pero no quiere decir, ¿ya? Que la cantidad demandada va a ser igual al precio, porque ahí no estaría incumpliendo en este caso el ejemplo que di antes. O sea, la demanda al final, la elasticidad no sería uno, sería otro valor. Entonces, en este caso, podemos decir que es efectivamente falso, que acá ya lo tengo escrito, falso, como comentamos antes, porque al final lo que dice este caso de la elasticidad cuando es igual a 1 es que es proporcional al precio, no que ambas sean iguales, ¿ya? Ahí podemos poner ese ejemplo del pan, que para que lo noten, en este caso si sube un 10%, entonces la cantidad demandada va a bajar un 10%, o sea, siempre va a ser de forma proporcional y así, de la misma forma, si la cantidad aumenta un 10%, o sea, el precio va a disminuir un 10%, ¿sí? Entonces, así sería este primer ejercicio respecto a la elasticidad cuando es igual a 1. Seguimos ahora con el ejercicio 2, que es respecto a cálculo de equilibrio. Entonces acá tenemos representada la oferta y la demanda, ¿sí? La cantidad demandada por los consumidores, que en este caso es QDD, y la cantidad ofertada por los productores, que sería Q sub O. Entonces lo que nos piden es calcular el precio y la cantidad de equilibrio. Y en el B nos dice nos dice determinar si a un precio igual a 10 hay escasez o excedente, y en ese caso de cuánto. Entonces primero vamos al ejercicio A. ¿Qué hay que hacer primero? Bueno, tenemos que igualar eh, la oferta con la demanda, ¿sí? Eso es lo primero que hay que hacer. Entonces tenemos estas dos expresiones, entonces ¿qué hacemos? Lo igualamos. Entonces, la demanda sería 100 menos 2p y la oferta sería 20 más 3p. Entonces nos pide calcular el precio y cantidad de equilibrio. Entonces si despejamos en este caso, em, pasamos acá restando los números, entonces acá nos quería 80 igual a 5p. Entonces, en este caso, el p de equilibrio sería simplemente la división entre 80 sobre 5. Entonces tendríamos que el precio de equilibrio es 16.
ahí encontramos el precio de equilibrio. Como ven, es bastante sencillo esta parte. Es simplemente igualar oferta con demanda y encontrar el P. Y ahora, encontrando ya el precio de equilibrio, simplemente lo que hay que hacer es sustituir en cualquiera de las dos funciones que tenemos acá, tanto de la demanda o de la oferta. Entonces, vamos a reemplazar en este caso por la primera. Entonces, reemplazamos en la demanda, entonces nos quedaría 100 menos 2 por 16. Entonces en este caso sería 100 menos 32 y eso es igual a 68. Entonces tenemos que nuestra cantidad de equilibrio es igual a 68 para esta oferta y para esta demanda, ¿sí? Y ahí estaría listo la parte A. Como ven, bastante sencillo, bastante también intuitivo, pero es importante obviamente tener claro qué es lo que nos están pidiendo en cada caso. Ahora vamos con el apartado B, que dice así. Determine si AP igual a 10 hay escasez o excedente y de cuánto. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Hay que reemplazar tanto en la demanda, ¿sí? Y en la oferta hay que reemplazar el P por 10, que al final es el precio. Entonces, si reemplazamos, tenemos que Q de D es igual a 100 menos 2 por 10, que es el precio que nos están indicando en el enunciado. Y tenemos también que Q de O es igual a 20 más 3 por, me falta el por 10 también. Entonces, en ambos casos tenemos que la demanda va a ser 80 y tenemos que la oferta es igual a 50. Entonces, ¿qué pasa acá? Si nos damos cuenta, la demanda es mayor a la oferta. ¿Por qué? Claro, porque al reemplazar en ambas funciones, la demanda a un precio de 10 es igual a 80. Y en caso contrario también, con la oferta, tenemos que si reemplazamos el precio, que es 10, la cantidad, digamos, ofertada por los productores es 50. Entonces acá tenemos que la demanda es mayor que la oferta. ¿En qué se traduce eso? En escasez. ¿Sí? ¿Por qué en escasez? Porque hay un exceso de demanda. La idea es que acá, para que esté igual obviamente la demanda con la oferta, lo encontramos acá. O sea que el precio tiene que ser 16 y la demanda 68. O sea, en otras palabras, la cantidad de demanda 68. Pero claro, acá como el precio al final no es 16, es 10, entonces obviamente no va a haber un equilibrio y eso va a producir que la demanda, en este caso, va a ser mayor a la oferta. Ya, entonces este sería el segundo ejercicio. Ahora vamos con el tercero. Antes de pasar al tercer ejercicio, se me olvidó comentar en la parte B que también nos piden determinar de cuánto es esa escasez o excedente. En este caso, como la demanda es mayor a la oferta, hay escasez, es decir, un exceso de demanda. Entonces, en este caso, el exceso de demanda se vería reflejado por las 80 cantidad demandada menos los 50 que es respecto a la oferta. En este caso serían de 30 unidades. Y ahí tendríamos completo el ejercicio número 2 y podemos pasar al tercero. Perfecto. En el tercer ejercicio dice así. En equilibrio de largo plazo, las empresas obtienen beneficios económicos positivos. Comente. Bien. Hay que entender cómo funcionan más o menos las empresas o las firmas en distintas como en distintos tiempos, ¿ya? Entonces, al final, lo que hay que considerar, que yo creo que el profe también se los dijo, son dos factores al principio o dos consideraciones. Primero, que todas las empresas pueden entrar o salir del mercado cuando quieran y que los factores de producción son variables, ¿sí? Que van cambiando. Entonces, a partir de eso, de esas dos consideraciones, eh, si hay ganancias positivas, ¿ya? Lo vamos a poner en todos los casos. Si hay ganancias positivas, obviamente nuevas empresas van a querer entrar porque están viendo que las otras firmas están ganando dinero. Entonces, ellos van a decir, oh, sí, quiero entrar porque obviamente quiero ganar plata. Entonces van a entrar a este mercado. Entonces, ¿qué va a producir en eso? Que aumenta la oferta porque va a haber más producción. No sé si yo quiero entrar al mercado del pan, obviamente va a haber más oferta por el pan, entonces eso va a hacer que el precio disminuya, porque va a haber más oferta. Entonces, caso contrario, si hay pérdidas,
las firmas o las empresas obviamente van a salir, ¿sí? Porque no van a querer estar en un mercado donde pierdan plata. Entonces yo me voy. Entonces eso va a significar que la oferta obviamente va a disminuir porque va a haber menos productos, no sé, menos pan en este caso en el mercado, y eso va a hacer que el precio del pan suba. Entonces eso va a seguir continuando, ¿sí? Hasta el largo plazo. Entonces ese proceso va a continuar, ¿ya? ¿Hasta qué punto? Hasta donde la firma, la empresa, no tenga ningún incentivo para entrar o salir. Es decir, quedarse así tal como está, ya sin tener que entrar o salir, independientemente de donde uno esté dentro del mercado o esté fuera. Entonces, eso se le llama a largo plazo. ¿Qué pasa al final? Eso mismo, o sea, va a continuar esto hasta que en algún punto, en el largo plazo, ninguna empresa entre ni salga, ¿sí? No tenga ningún incentivo económico al final. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este punto, las ganancias económicas van a ser cero. O sea, los ingresos van a cubrir totalmente todos los costos, ¿ya? Entonces, en ese punto, ¿sí? Se va a cumplir que el precio de largo plazo va a igualar al costo medio. Yo creo que eso lo vieron en clase. Entonces, en este caso, el equilibrio a largo plazo, las empresas obtienen beneficios económicos positivos. Eso es falso. ¿Por qué? Porque va a haber llegar a algún punto en el largo plazo en donde ninguna empresa va a tener un incentivo para entrar o salir en el mercado, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a escribirlo acá, que ya lo tengo escrito, que es falso, ya que en este punto las ganancias son cero. Es decir, el ingreso va a cubrir totalmente el costo económico. Y la condición de equilibrio a largo plazo es que la ganancia de la firma, que se representa con la letra pi, la ganancia a largo plazo es lo mismo, que es decir, que el precio a largo plazo va a ser igual a los costos medios, ¿sí? Por lo que había comentado anteriormente respecto a que las ganancias van a cubrir totalmente, perdón, los ingresos cubren todos los costos, ¿sí? Entonces ahí estaría el tercer ejercicio de equilibrio de largo plazo. Ok, ahora vamos con el cuarto ejercicio, que es respecto al costo medio y calcular beneficio. Entonces tenemos algunos datos acá que nos dan la demanda, que es 20, costo fijo 100 y costo variable 200. Entonces nos piden calcular primero cuál es el costo medio. Ok, primero tenemos que encontrar el costo total, ¿sí? Porque recuerden que la fórmula del costo medio es igual a costos totales sobre la cantidad sobre Q, ¿sí? Entonces, para eso tenemos que encontrar cuál es el costo total. Y el costo total se calcula como la suma de los costos, o sea, es decir, costo fijo más costo variable. Entonces, mi costo total va a representar a los costos fijos, que tenemos ahí 100 de costo fijo, más los costos variables, que son 200. Entonces, el costo total de la empresa sería 300, ¿ya? Ahora, para calcular el costo medio, tenemos que el costo medio es igual al costo total, que ya lo calculamos recientemente aquí en esta expresión, que es 300, sobre el Q, que aquí nos dan, que es 20. Y esto es igual a 15. Recuerden que los costos fijos son los que no dependen de la producción, pero los costos variables sí dependen. Por eso son variables y van cambiando en el tiempo. Los costos fijos, por algo su nombre lo dice, se mantienen en el tiempo y no cambian, ¿ya? Entonces ya tenemos calculado el costo medio, que es 15. Bien, ahí está lista la letra A. Ahora tenemos que calcular el beneficio cuando el precio es igual a 15. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, al final lo que nos dicen es encontrar cuál es la ganancia de la empresa, la utilidad de la empresa, si el precio es 15. Entonces, ¿cómo podemos resolver este ejercicio? Primero, nosotros sabemos que la ganancia total de una firma, de una empresa, se expresa con esta letra pi, que es igual a los ingresos totales menos los costos totales, ¿sí? Ingresos menos costos. Eso es lo que gana una empresa en términos, digamos, en reglas generales. Entonces, lo que nosotros necesitamos saber es cómo podemos encontrar una expresión para el ingreso total. Bueno, el ingreso total lo podemos ver como
el precio por la cantidad, P por Q. ¿Sí? Eso no sé si lo han visto en finanzas o en un ramo de... em, algún ramo así, em, que te enseñan que, claro, el ingreso va a ser la cantidad que tú vas a vender por el precio. ¿Ya? Entonces, en este caso, tenemos toda esta información, la tenemos. Sabemos que el precio que nos dicen aquí, que es 15, y tenemos que la demanda es 20. Entonces sería 15 por 20, que en este caso sería 300. Entonces ahí tenemos listo calculado el ingreso. Ahora, para el costo total, nos dicen eh, que, claro, los costos fijos son 100, costo variable 200 y nosotros aquí los calculamos, que es 300. Entonces, como pueden ver, que esto todo tiene obviamente una explicación y lo vamos a relacionar con el ejercicio anterior, con el ejercicio 3, para que quede aún más claro esta, eh, como lo que queremos decir, que ahora lo voy a comentar. Tenemos que el ingreso total menos el costo total es 300 menos 300. Es decir, cero. No hay ninguna utilidad. O sea, la utilidad es cero. Entonces, veamos alguna pequeña observación. Nosotros habíamos dicho que si el precio es igual a los costos medios, ¿sí? Eso quiere decir que a la larga la ganancia de la firma, o sea, o de la empresa, es igual a cero, en el largo plazo. ¿Sí? Entonces esta al final es una condición de equilibrio en el largo plazo. Recuerden que la condición de equilibrio a largo plazo es que el precio a largo plazo va a ser igual al costo medio a largo plazo. ¿Sí? Entonces, claro, aquí tenemos un ejemplo claro de lo que decíamos acá en el ejercicio 3. Tenemos que los costos medios son 15 y el precio es igual a 15. Entonces, como son iguales, al final tenemos que el beneficio económico de la empresa es igual a cero. Entonces acá podemos demostrar que efectivamente eh, esta condición de equilibrio a largo plazo sí se cumple. Entonces estaríamos listos con el ejercicio número 4. Bien, ahora vamos con el quinto ejercicio, que es respecto al excedente consumidor e intervención de mercado. Entonces tenemos una función de demanda, ¿sí? Que es 100 menos 2P, y nos pide calcular la cantidad de demanda de equilibrio, el precio máximo que estarían dispuestos a pagar los consumidores, calcular el excedente y representarlo gráficamente. Si el precio de equilibrio, o sea, si el precio de equilibrio, bien digo, es 20. Entonces, vamos a partir con la parte 1, que nos pide calcular la cantidad de demandada de equilibrio. ¿Ya? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, nos dan la función y nos dan el precio, entonces tenemos que simplemente reemplazar el 20 en el P de la función. Entonces nos quedaría que Q va a ser igual a 100 menos 2 por 20, que ese es el precio de equilibrio. Entonces eso sería 100 menos 40, 60. Y ahí tenemos calculado la cantidad de equilibrio. Ese es el primer paso. Ahora nos piden determinar el precio máximo que estarían dispuestos a pagar los consumidores. Que en este caso, claro, es distinto que el precio de equilibrio. Porque por algo nos dicen el precio máximo. Entonces, en teoría debería ser mayor a 20. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos acá? En este caso, para encontrar el precio máximo es igualar a cero la función de demanda. ¿Por qué? Porque nosotros queremos encontrar P, entonces hay que despejarlo. Entonces, reemplazamos 100 menos 2P, que es la función de demanda, la igualamos a cero. Entonces, si despejamos, nos va a quedar que 100 es igual a 2P, entonces P es igual a 50. Ya lo voy a dejar en este calor para que se entienda, y este también, que esta es la cantidad demandada, equilibrio. Entonces tenemos que el precio máximo es igual a 50. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a la parte 3, que es calcular el excedente del consumidor. ¿Cómo calculamos esto? No sé si cómo les enseñó el profe, pero claro, al final el excedente es un área bajo la curva, o sea, es una integral. Pero hay una forma también más sencilla de calcularla, que es con el área del triángulo, porque al final el excedente, si lo vamos a representar después en la parte 4, gráficamente es un triángulo. Entonces usamos esa fórmula, que es más sencillo que integrar y obviamente es una lata, o por lo menos para mí. Entonces, ¿cómo podemos encontrar el excedente del consumidor? Sería en esta fórmula: un medio por la cantidad de equilibrio multiplicado por el precio máximo menos el precio de equilibrio.
¿Ya? Entonces, reemplazando, tenemos que el excedente del consumidor va a ser un medio por la cantidad demandada de equilibrio, que es 60, que ya lo habíamos calculado en la parte A, multiplicado por el precio máximo, que es 50, menos el precio de equilibrio, que ya nos los dan acá en esta parte, que es 20. Entonces, encontramos al final que el excedente va a ser 60 partido en 2, que eso es 30, por 50 menos 20, que es 30. Entonces, esto es 30 por 30 y esto es igual a 900. Entonces vemos que el excedente del consumidor es igual a 900. ¿Ya? Entonces lo vamos a escribir acá. Uy, perdón, vamos a usar ese lápiz. Ahí, perfecto. Ahora, ¿cómo lo representamos gráficamente? ¿Sí? Porque la idea también es graficarlo y darnos cuenta cómo lo podemos representar. Y seguramente en la prueba también quizás les pidan eso. Entonces recuerden que aquí tenemos Q, aquí tenemos P, ¿ya? Entonces vamos a poner que esto vale 10, esto vale 20, esto vale 30, 40 y 50, ¿ya? Y la cantidad demandada, esto va a valer 0, vamos a ponerlo así, ¿ya? 40, 60, 80 y 100, ¿ya? Vamos a representar primero la, la, la curva, digamos, de demanda, que al final esto es una línea recta así. Ahí. O lo voy a poner en azul. Ahí. Perfecto. Vamos a poner también la cantidad, que al final nosotros nos dimos cuenta que era 60 calculándolo. Entonces vamos a hacer una línea así. Y el precio de equilibrio en este caso, no el precio máximo, el de equilibrio es 20. Entonces vamos a poner esto acá. Así. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, el excedente es, voy a poner con otro color, es toda esta parte que está aquí, que al final es un triángulo. Por eso les decía que es más fácil representarlo de esa forma. Porque al final es una integral, un área bajo la curva, que sería esta en este caso. ¿Ya? Entonces, claro, aquí acotamos al final el precio, que es el precio de equilibrio, con la cantidad de equilibrio. ¿Bien? Entonces, toda esta parte va a representar el excedente, ¿sí? El excedente del consumidor de esta parte. Entonces, ahí se ve reflejado. Y ahora sí, perdón, que me estaban llamando a la puerta. Entonces, como les decía, tenemos aquí ya graficado el excedente del consumidor, que está delimitada por esta área de acá, ¿ya? Donde pudimos ver, por eso primero calculamos el Q de equilibrio y también el P, para hacer esta delimitación. Y todo lo que esté sobre esto, sobre el precio, y a la izquierda, digamos, de la cantidad de equilibrio, es el excedente del consumidor. Bien, así estaríamos listos con la parte A. Ahora vamos con la parte B, que nos dicen lo siguiente. Nos dicen, suponga que el gobierno aplica un impuesto haciendo que el precio suba a P igual a 25. Entonces, ahora hay que calcular la nueva cantidad demandada, determinar de nuevo el excedente del consumidor y comparar con el resultado A. Bien, entonces vamos con el ejercicio, ¿ya? Entonces, primero lo que tenemos que hacer va a ser un nuevo Q, entonces lo voy a llamar Q', para no confundirnos con el apartado A. Entonces nos dicen que ahora el precio es 25. ¿Por qué? Porque el gobierno aplicó un impuesto. Entonces ese impuesto obviamente va a afectar al precio de ese producto. Entonces va a subir, en este caso a 25. Entonces tenemos que reemplazar la función de demanda aquí. Lo mismo que hicimos en la primera parte. Reemplazar el P, que en este caso es 25, por la función que está acá. Entonces sería 100 menos 2 por 25, que es el nuevo precio. Entonces nos va a quedar que la nueva cantidad de equilibrio va a ser 50. Ahora, ¿tiene sentido que sea 50? Sí, tiene sentido porque obviamente el precio subió. ¿Sí? El precio de este producto o servicio aumentó. Eso quiere decir que la demanda obviamente disminuyó. Entonces es normal que la cantidad de equilibrio en este caso sea más baja que en la parte A. Entonces voy a cambiar esto acá. Entonces tenemos que el Q de equilibrio, uy, siempre me confundo, ahí. Tenemos que el Q de equilibrio es 50. Perfecto. Tenemos lista esa parte.
Ahora, tenemos que nuevamente calcular el excedente del consumidor. Lo voy a hacer acá abajito para no confundir. Entonces tenemos que el excedente del consumidor es, ¿cómo era la fórmula? Lo voy a llamar también prima. 1/2 por el Q, que era en este caso 50, ahí está la fórmula. Q, eso es 50, multiplicado por el precio máximo, que en este caso el precio máximo no cambia, o sea, sigue siendo el mismo, no varía. Entonces sigue siendo 50, pero lo que sí cambia es el precio de equilibrio, que acá el precio de equilibrio es 25, aquí, ¿sí? Entonces cambiamos ese P por 25. Bien, entonces esto va a ser 50 partido en 2, que eso es 25, y 50 menos 25 es 25. Entonces 25 por 25, eso es 625. Entonces el nuevo excedente del consumidor sería 625, ¿ya? Entonces, si nos damos cuenta, ¿cuál es la variación del excedente? O sea, la diferencia de excedente entre el apartado A y B sería la que encontramos recién, el excedente del consumidor prima, menos el excedente de consumidor donde el precio de equilibrio era 20, ¿ya? Entonces, esto nos va a dar una diferencia de 625 menos 900. Y esto es igual a menos 275. Entonces, claramente vemos que acá hay una pérdida de bienestar para los consumidores de 275 unidades monetarias, llamémoslo, ¿sí? Claro, respecto al caso del P igual a 20. ¿Sí? Entonces, obviamente hay una pérdida de bienestar porque, claro, al subir los impuestos, la cantidad demandada va a ser menor y eso va a implicar que el excedente sea más bajo. Entonces, en comparación a la parte A, obviamente hay una pérdida de bienestar por 275 unidades monetarias. Bien, entonces, ahí. Perfecto. Ahora lo que les voy a dejar a ustedes para que lo hagan como tarea, hagan el mismo ejemplo, grafiquen esta parte, háganlo ustedes y compárenla con la parte A y vean cómo cambia, cuál es la diferencia y qué es lo que pueden encontrar de distinto. ¿Sí? Es la misma ciencia que en la parte A, solamente que van a cambiar otras cosas como el Q-equilibrio y ese tipo de cosas. Pero la lógica es la misma. ¿Ya? Entonces, espero que les haya quedado claro este ejercicio y ya vamos con el último para poder terminar la ayudantía. Bien, ahora vamos con el último ejercicio, que es respecto a competencia perfecta y monopolio. Ya, entonces lo que nos piden acá es encontrar el equilibrio en competencia perfecta y en monopolio y luego comparar ambos casos. Ya, entonces tenemos aquí escrito ambas condiciones de equilibrio en competencia perfecta y en monopolio. Entonces en competencia perfecta tenemos que el precio tiene que ser igual al costo marginal. Entonces, ¿cómo podemos calcular esto? Tenemos esta función de aquí, la demanda, que la podemos reemplazar en P, que sería 120 menos 3Q, y esto es igual al costo marginal. Pero acá no tenemos el costo marginal, no nos dan así explícitamente. Lo que tenemos que hacer es, a partir de esta expresión, ¿sí?, del costo total, lo que tenemos que hacer acá para encontrar el costo marginal es derivar esta función de costo total. Entonces, al final, mi costo marginal va a ser igual a 30. ¿Por qué? Porque es la derivada de 30Q. Entonces tendríamos lista esta parte de costo marginal. Y ahora sí podemos reemplazarla aquí en esta ecuación. Entonces ahí estaríamos listos. Entonces si reemplazamos esto, nos va a quedar, si pasamos al otro lado esto, nos va a quedar ahí 3Q igual a 90. ¿Sí? Pasamos ahí sumando y restando los términos. Y esto nos quedaría que el Q en competencia perfecta es igual a 30. Entonces ahí tendríamos listo la primera parte. Y eso también significa que el precio en competencia perfecta es igual a 30. ¿Por qué? Porque ya tenemos acá que la condición de óptimo en competencia perfecta es cuando el precio es igual al costo marginal. ¿Bien? Y ahí estaríamos listos con eso. ¿Bien? Esa es la parte A. Ahora, para la parte B, que nos pide lo mismo, pero con monopolio. En el caso de monopolio,
para encontrar el equilibrio es cuando el costo marginal es igual al ingreso marginal. Por eso acá tenemos el ingreso marginal. No está en el documento, pero lo voy a subir ya con el ingreso marginal, que se me olvidó añadirlo en el documento. ¿Ya? Pero va a estar subido sin ningún problema. ¿Ya? Para que lo tengan ahí listo. Entonces, lo que tenemos que hacer acá, ya tenemos el costo marginal, entonces es 30 y lo igualamos al ingreso marginal que está acá, que es 120 menos 6Q. Entonces, si esto lo resolvemos, nos va a quedar que 6Q es igual a 90. Bien, entonces nos va a quedar que el Q en el monopolio es igual a 15. ¿Ya? Ahí tenemos resuelta esta primera parte. Y también lo que nos faltaría es encontrar el precio, ¿sí? Del monopolio. ¿Cómo calculamos esto? Bueno, es simplemente reemplazar este Q en el P de Q, aquí, ¿sí? Que es 120 menos 3Q, ese mismo Q lo reemplazamos, ya que corresponde obviamente al equilibrio del monopolio, ¿sí? No hay que confundir tampoco la de competencia perfecta, porque ahí estaríamos haciéndolo de forma equivocada, ¿ya? Entonces, si reemplazamos, nos va a quedar que 120 menos 3 por Q, que el Q es justamente el de monopolio, que ya calculamos anteriormente al igualar costo marginal con ingreso marginal. Entonces nos va a quedar 120 menos 3 por 15. Entonces nos queda que el precio de monopolio es igual a 120 menos 45 y eso es igual a 75. Y ahí tendríamos el precio monopolista. Entonces lo vamos a dejar ahí. Bien. Ahora la última parte es comparar. ¿Qué tenemos que comparar? P y Q en ambos casos. ¿Ya? Entonces, si lo hacemos respecto a Q, vamos a ver que el Q de competencia perfecta es 30 y eso va a ser mayor a la cantidad de monopolista, que eso es 15. ¿Ya? Y respecto al precio, vemos que el precio de monopolio es 75 y eso es mayor que el precio en competencia perfecta, que es igual a 30. Bien, ¿por qué pasa esto? Bueno, nos damos cuenta que el monopolio produce menos, ¿sí? Produce 15, o sea, la mitad que competencia perfecta. Y cobra más, ¿sí? Es un precio mucho mayor que competencia perfecta, 75. Entonces eso genera un menos bienestar total a la gente en caso de monopolio, claro, porque al final te van a cobrar bastante más y va a producir menos. Claro, porque al final el monopolio tiene dominio del mercado absoluto en ese caso, ¿sí? Entonces ellos básicamente, entre comillas, pueden ir subiendo, bajando los precios, ¿sí? No como una competencia perfecta, que ahí sí obviamente se rige por justamente la competencia y por diferencia entre oferta y demanda, ¿ya? Pero en caso de los monopolios, eso no ocurre tan así, ¿sí? Entonces con eso ya estaríamos listos con la ayudantía. Si tienen cualquier consulta me pueden preguntar, esa es la idea. Ya intenté hacer obviamente lo más paso a paso posible, ¿sí? Si hay algo que no entendieron durante la ayudantía me pueden consultar, no hay ningún problema. Y ahí con eso resolvemos las dudas que tengan, ¿ya? Entonces dejamos hasta acá la ayudantía, que estén muy bien. Y éxito en su estudio, que les vaya muy bien en su control del viernes y también que les vaya muy bien en su prueba del sábado. ¿Ya? Así que ahí nos estamos viendo. Cuídense y que estén muy bien.